como a ellos les conviene y no lo que ustedes han estado, o lo que los demás partidos pues han propuesto, que de aquí en adelante veamos la supremacía de los priistas en el Congreso mexicano? Bueno, lo primero que yo diría es: la soberbia es muy mala compañera y peor consejera. ¿Qué digo con esto? Ayer se vivió una batalla electoral. Los números y los resultados están ahí. No nos favorecen, en el caso del PAN, no nos favorecen. Ya han salido a decir que pues, no nos favorecen y que habrá que hacer una valoración. Lo que también habrá que decir es que se rescataron viejas prácticas del más viejo y añejo estilo de hacer votos electorales, y habrá que ponerle una adición: perfeccionaron sus prácticas, las modernizaron, y yo creo que eso nos obliga a hacer un análisis mucho más grande y profundo. Es decir, el viejo PRI no se ha ido, y no es un asunto solo de salir a rebatir porque tienen un triunfo electoral. Los demócratas, los auténticos demócratas y los que nos creamos auténticos demócratas, tenemos que ver esto como una batalla dolorosa, dura, fuerte, con un resultado totalmente adverso, pero al fin y al cabo una batalla. Esto no define el futuro, ni esto determina que el PRI ya llegó a la presidencia de la República. Por eso digo, la soberbia es muy mala consejera. ¿Les da bonos de ánimo? Sí. ¿Les da fuerza y fortaleza para salir en una narrativa de que ya apabullaron, aplastaron? También. Pero eso no viene a resolver el tema. Es más, nosotros no tenemos temor de que vengan aquí a la Cámara a decirnos: ahora sí vamos a usar nuestra mayoría. Bueno, pues la tuvieron 1 año y medio y no la usaron. Lo ideal sería que la hagan, y lo ideal sería que fuesen reformas en beneficio del país. En lo personal yo tengo un reto, y yo creo que varios lo tendrán. Ganaron un proceso con muchos votos, con muchos recursos, con muchas viejas mañas. Había un artículo por ahí de un diario estadounidense que decía que era una especie de vino nuevo en odre viejo, es decir, un rostro nuevo de algunos priistas, con viejas prácticas y un sistema ya hecho que no ayuda. Pero eso no es un tema de lamentaciones, ese no es un tema de decir solo los otros. Al PAN en este momento estamos obligados a hacer un análisis profundo y una reflexión profunda de lo que hemos hecho, de lo que dejamos de hacer, de lo que debimos de haber hecho y de lo que debimos de haber construido. Procesos de unidad, que es el primer tema, y yo aprovecho para desde esta tribuna en la Cámara de Diputados hacer un llamado al Partido Acción Nacional, en todos sus niveles, en todos sus órdenes, a todos sus militantes, desde el militante de a pie hasta el más encumbrado. Hoy necesitamos fortalecer la unidad del partido, necesitamos fortalecer nuestros cuadros de dirigencia y necesitamos respaldar total y absolutamente a quien hoy encabeza este proceso, que es el Comité Ejecutivo Nacional, sus dirigentes, sus estructuras. Esto no quita que tengamos que hacer una reflexión profunda y un análisis detallado, y bueno, lo hicimos en el 99 y ganamos en el 2000. Lo hicimos años después y en el proceso 2006 y sobre todo en el proceso 2010 ganamos. Yo digo que nadie eche campanas al vuelo, y mucho menos el PRI, y le pongo nombre y apellido. Ellos mismos lo han dicho, que la legislatura pasada eran tercera fuerza. Bueno, pues hoy los resultados no son adversos, pero no vienen ni delimitan todo. Nos obliga a sacar lo mejor de nosotros como panistas, nos obliga a volver a ser distintos y distinguibles, nos obliga a plantear una estrategia sólida y de unidad con miras a los siguientes procesos en Michoacán y en los demás estados, y con miras al proceso del 2012. El Estado de México y las elecciones de ayer no definen la sucesión presidencial del año 2012, y no la definen porque no lo definieron siendo Montiel gobernador, y no lo definen porque Enrique Peña ganó el Estado y ganó con un porcentaje muy grande y no tuvieron la presidencia de la República.
Por eso nosotros estaremos al tanto, denunciaremos lo que tengamos que denunciar. Hemos reconocido que los resultados no nos favorecieron, pero eso no nos limita a que observemos una serie de cosas. Y decía yo que tengo un reto personal. Yo plantearé dentro del Estado y fuera del Estado lo que ese PRI del Estado de México hizo, implica, y lo tendremos que exhibir, porque ese planteamiento de lo que es el Estado de México, de corrupción, de uso de la policía, de manejo de un sinfín de recursos, es lo que se quiere pretender hacer para el 2012 como un modelo de país, en el cual los mexiquenses, los que vivimos en pie a tierra todos los días, nos damos cuenta de las inundaciones, de los feminicidios, de la inseguridad. Eso desgraciadamente y desafortunadamente no permeó en los ciudadanos. 57% de abstencionismo no es palabra menor. 57% del padrón de más de 10 millones de votantes dijo: no me interesa ninguno. Y eso habla de un hartazgo también de los partidos políticos, y obviamente el que tiene más dinero, tiene más estructura, tiene mucho más posibilidad en esos tenores, pues ha obtenido sus resultados. Buen día, diputado. Hace aproximadamente un mes y medio, los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD se comprometieron a convocar un periodo extraordinario de sesiones para tratar diversos temas, precisamente una vez que pasaran las elecciones en el Estado de México. La pregunta que yo le hago, diputado, del PAN vendría en este momento un emplazamiento al PRI a honrar ese compromiso, a resolver los temas pendientes aquí en la Cámara de Diputados, y sobre todo si usted considera que, dado que se han ido aplazando las fechas para presentar los dictámenes, hay condiciones para este eventual periodo extraordinario de sesiones. Condiciones o falta de condiciones hay siempre, es decir, pretextos o falta de pretextos va a haber todo el tiempo. Hubo un pretexto en el transcurso de los meses pasados del por qué una serie de reformas no pasaban, y tras bambalinas o muy en corto, o incluso diputados del propio PRI decían: no hay condiciones porque viene la elección, principalmente la del Estado de México, que era la que más les preocupaba. Pasado ese hiciera el pretexto que ellos expresaban para no sacar adelante los temas, los llamaríamos a que den la cara a la nación, a que de frente digan si van ahora a estar en esa borrachera de la alegría, del triunfo, que algunos ya plasman muy en claro, y eso los va a llevar a tener una cruda muy larga en la cual no les permita sacar adelante los temas, o van a ser maduros, como lo tendrían que hacer todo el mundo en una democracia, y decir: el tema electoral, como muchas veces se ha dicho en esta Cámara, se queda ya en lo electoral, en los partidos, y aquí le entramos al tema legislativo. ¿Qué va a pasar con la reforma política? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Qué va a pasar con la reforma de seguridad nacional? ¿Le van a entrar? ¿No le van a entrar? ¿Van a dinamitar los pocos meses que quedan para sacar este periodo extraordinario? Yo creo que está la oportunidad. Nosotros seguimos echados para adelante. Esperaríamos que la respuesta de ellos fuera en el mismo sentido, y ojalá no estén esperando a prolongar esto hasta más allá de septiembre. Diputado, yo le preguntaría sobre algunos temas. En relación de consejeros electorales, ¿ya es tiempo entonces de tomar una decisión al respecto? También le preguntaría, dado el abstencionismo que usted acaba de mencionar, ¿qué es lo que van a ustedes hacer? ¿Es abstencionismo y aparte está hablando o hablaron antes de disparidades en los topes de campaña, ¿no? Hablaban hasta de que el PRI gastó 3 veces más presupuesto que los asignados, a los que se le asignaron. ¿Qué van a hacer? ¿Van a impugnar las elecciones en el Estado? ¿Y cómo se replantean las alianzas? En Nayarit no hubo alianza y había una posibilidad ahí y se les fue. Bueno, en el caso de los consejeros nacionales, en el caso de los consejeros del IFE, son consejeros nacionales del IFE, nadie ha expresado en ningún momento que no hay interés de sacarlos. Hay un planteamiento que se ha ido desahogando. La presidenta de la Junta de Coordinación Política ha entablado diálogo con los diversos coordinadores ya de manera más directa estos días. Yo creo que pronto estará comentando qué es lo que ha pasado de esos diálogos, y coincidimos
lo necesario será que lo más pronto posible podamos tener consejeros, pero bueno, estamos en esa etapa que la propia Junta se dio, de diálogo con los coordinadores. Entiendo que está por agotarse o se ha agotado, pero será quizá la presidenta la que lo tendrá que expresar. En caso del abstencionismo es un tema que hay que valorar, que sí tenemos que resolver también de manera legislativa. Lo que hoy es un bono democrático en el ámbito de los jóvenes, que también es un gran número de abstencionistas, se va a volver después un pasivo si no hacemos algo con ello. ¿Y a qué me refiero? Empieza a haber movimientos que exigen reformas, empieza a haber movimientos ciudadanos, de jóvenes, de mujeres y de algunos otros ciudadanos, que empiezan a expresar un hartazgo hacia los partidos políticos y hacia los actores políticos, y bueno, eso está reflejado en ese abstencionismo. Sí tendremos que analizar qué hacemos con ello, porque más allá de quién pueda ganar una elección, y si nos vamos a números reales, tener el 60 y algo % de una elección, a su vez con un 25% de participación, es decir, ese es el porcentaje que elige a un gobernante, indistintamente del partido que sea, es una porción de la población mínima la que toma las decisiones, y son muchos más los que están expresando que este tema no les interesa, de tal manera que hay que hacer algo por ellos. Y en el caso de los recursos, sí tenemos que legislar para tener control en las entidades federativas y en los municipios. El gran manejo de recursos en las entidades federativas es porque no hay controles de transparencia, no hay controles de rendición de cuentas, no hay esquemas mucho más sólidos que se dan a nivel nacional pero que no se dan en las entidades y que hablan de un uso excesivo de recursos públicos. Es decir, eso lo tenemos que hacer de manera permanente. Yo lo voy a decir en estas palabras de forma muy coloquial. Hoy le tocó al PRI y gana bajo esas circunstancias, pero sería el mismo escenario si hubiese ganado otro y las críticas fuesen las mismas. Mientras no haya instituciones sólidas, claras, que garanticen que a pesar de quién pueda ganar, los beneficiados sean los ciudadanos, yo creo que ahí tendremos una larga pelea. Y hoy, por ejemplo, es como que contrastante ver unas cifras de votantes y una gran cantidad de votantes en relación a otros procesos, pero es mucho más contrastante ver cientos de miles de ciudadanos que no les interesó participar, que han sido agraviados, que tienen un sinfín de problemas. Es decir, hoy todo el mundo está celebrando. ¿Y qué van a hacer con todos los inundados que están afectados en las regiones del oriente del estado? ¿Qué van a hacer con los casos de feminicidio? ¿Qué van a hacer con todos aquellos temas que hoy para muchos pasan a ser irrelevantes porque lograron el objetivo? Ganaron en las urnas, pero olvidan la realidad que impera en esos estados. Y sobre impugnación, sobre los recursos, no, sobre la impugnación, yo ahí sería muy respetuoso, sería un ámbito que le correspondería directamente al propio partido en su momento o a los candidatos. Han reconocido ya algunos aspectos, pero si hay irregularidades yo creo que las estarán manifestando. Diputado, esto que estamos viendo en el Estado de México y las réplicas en Coahuila y en Nayarit, la participación de los órganos electorales estatales, ¿no también se debe, para decirlo así claro y, como se diría comúnmente, que todo el mundo se hace tonto? Porque finalmente quienes ponen son a modo de los que están gobernando, son a modo siempre de la clase política que ve más que sus intereses. Entonces, ¿cómo le van a hacer precisamente para que esto no lo veamos en el 2012 y que la gente, a pesar de que se gastan miles de millones de pesos en una contienda electoral, pues solamente participa el 45%? ¿Dónde están los cambios que se necesitan en materia electoral? La segunda vuelta, el plebiscito, el referéndum. Bueno, justo es lo que requerimos, una revisión integral para fortalecer esas instituciones. Hoy el PRI tuvo esa oportunidad con la reforma política y la dejó morir. Dejó llegar las fechas, dejó llegar los plazos, y no hay una propuesta sólida que permita saber qué va a pasar con eso. Entonces nosotros hacemos un llamado para que esos temas se rescaten, indistintamente de quién gane, porque es parte de la democracia. Si no tenemos esa solidez en las instituciones, siempre habrá las dudas de qué es lo que pasa en esos propios procesos. Pero también hay una parte importante que yo quiero que omití en otro momento.
porque también esto permitirá que quien ha ganado hoy salga a decir que apabulló, que acabó, que ya no tiene otra opción y que prácticamente regresa. La realidad es que nadie pierde lo que no tiene, y nosotros el Estado de México en 82 años no lo hemos gobernado, Coahuila tampoco, y bueno, en Nayarit hubo algunos movimientos ahí, pero insisto, dejan muchas lecciones, dejan muchas enseñanzas, no solo a los partidos políticos, sino a la ciudadanía. Y solo pongo un ejemplo gráfico: una tarjeta como la denominada La Más Mejor en Coahuila, que ofertaba 5,000 pesos de apoyo a las familias. ¿Cuándo? ¿De dónde se va a pagar eso? ¿Con qué presupuesto? Esos miles de millones de pesos que cuesta esa tarjeta, ¿cómo le van a hacer? Que obliga ahora a que la ciudadanía le dé seguimiento puntual, valore esas propuestas. Esos 6,000 compromisos que en el Estado de México supuestamente se firmaron, si 600, algunos de ellos ni siquiera llegaron a cumplirse, lo que ahora estamos obligados es a revisarlos. Pero no solo los partidos políticos, sino también los ciudadanos. Si bien esta elección no prefigura ni anticipa lo que será 2012, como usted dice, sí podría ser una elección para los partidos, en este caso la Acción Nacional, de la manera en cómo definir a su candidato presidencial, dado que en dos elecciones, por lo menos en la del Estado de México y la de Coahuila, los candidatos de Acción Nacional pues son personajes muy cercanos al presidente de la República, y bueno, pues ahí yo creo que ahí sí hay una elección más efectiva. Efectivamente, la elección del Estado de México, la de las otras elecciones, no preconfigura el escenario al 2012 y no dice de facto qué va a pasar. Pero como todo en la vida, estos golpes duros que hacen que uno reflexione desde lo más profundo de su ser, obliga a que el PAN tome una reflexión muy profunda. El PAN no puede equivocarse de cara al 2012. El PAN tiene que seleccionar a su candidato o candidata a la presidencia de la República, a aquel que garantice ganar el proceso dentro y fuera del PAN. Tiene que leer muy bien qué es lo que los ciudadanos piden. Tiene que leer muy bien qué es lo que se está demandando en la necesidad ciudadana. Y yo creo que al menos en el caso del Estado de México hay una muestra muy clara de lo que pasó, porque finalmente Erubiel Ávila no era el candidato del gobernador, por lo menos así preconfigurado, porque parecía que iba a ser el presidente municipal de Huixquilucan del Mazo. Creo que hicieron un ejercicio en que valoraron qué pensaba la gente hacia afuera y tomaron la determinación porque fuera en el que ese momento era el que más carisma, el que más presencia, el que más aventajado estaba. Si bien es cierto que el PAN no puede hacer una copia de ello, el PAN tiene que levantar muy bien las antenas, ver qué quieren los ciudadanos y tomar en consideración. No podemos equivocarnos con miras al 2012 bajo ninguna circunstancia, por al menos dos cuestiones. El PAN tiene que salir unido, sea quien sea el candidato, todos jalando hacia un solo objetivo, sea el candidato o candidata. Y dos, tiene que ser aquel o aquella que garantice ganar dentro, pero sobre todo fuera del partido, es decir, que pueda lograr despertar el ánimo y la confianza y la esperanza de la gente para refrendar una tercera posibilidad y realidad de triunfo en el año 2012. Claro, usted decía siempre que se debe dar apoyo con estas elecciones, pero si no, pues evidentemente va a ser muy difícil. ¿Ustedes están dispuestos a entregar la presidencia? No. No he escuchado alguna declaración de alguien a que el fuego le llegue a los aparejos o que el agua ya le llegue al cuello, al menos no es nuestro caso. Yo decía hace un momento que los demócratas vemos esto como una elección dura, fuerte, que nos obliga a reflexionar, pero es eso, es un proceso. El PAN en sus más de 70 años de vida ha tenido peores circunstancias que esta y las ha sacado adelante. A veces sin recursos, a veces con amenazas, a veces había momentos en que hasta por pintar una barda se iban a la cárcel, algunos hasta baleados eran. Es decir, el PAN nunca la ha tenido fácil, pero sí tiene que hacer un proceso de análisis profundo para salir al frente y resolver. El PAN tiene que volver a ser distinto y distinguible, tiene que analizar si ha cometido errores y resolverlos, tiene que valorar si ha mandado a los mejores hombres o mujeres, y lo tendrá que hacer en el siguiente y en los siguientes procesos, de tal manera
que esto ni nos pone nerviosos ni nos muestra aniquilados. Nos obliga a hacer esa reflexión, ese análisis y sobre todo a actuar en consecuencia para que volvamos a refrendar el 2012. Es una lección dura, pero las lecciones duras, cuando con humildad, con integridad, con valoración se asume, ayudan a corregir el rumbo y el camino, y por eso insisto, el PAN no puede equivocarse en el 2012 y el PAN tiene que salir unido y buscar al mejor o a la mejor para que pueda ganar dentro y fuera del PAN. Diputado, en otro tema, preguntarle la opinión de los diputados de Acción Nacional sobre este documento que envió Hacienda la semana pasada, y pues saber si los diputados de Acción Nacional apoyarían esa propuesta del PRI y del PRD sobre eliminar ICR o YETI. Yo creo que es un tema prematuro para verlo en lo aislado. Vendrá ya el paquete presupuestal y la discusión tendrá que ser de manera integral. En este momento yo no adelantaría ninguna postura de la bancada porque no la hemos discutido como bancada y esperaríamos a que vengan las propuestas y sobre eso dar las respuestas. Diputado, yo le pregunto sobre esa reflexión, si también el PAN tiene que escoger a sus aliados, porque finalmente hubo una obcecación por buscar al PRD en esta alianza en el Estado de México. Entonces, quizá también sería elegir a sus amigos, a sus aliados, y si el presidente de la República tiene que sacar las manos, porque pareciera ser que también él ya tiene un candidato, o por lo menos un espectro dentro de su gabinete, dice el PAN no se tiene que equivocar, el PAN tendría que no permitir al presidente meter las manos. El PAN tiene que hacer una valoración integral de lo que va a suceder hacia el 2012 y una valoración integral tiene que ver todos los ámbitos: acuerdos, alianzas, negociaciones, salir en unidad, trabajo interno del partido, reestructurar el trabajo que tiene, despertar y devolverle el ánimo y la fuerza y la esperanza al propio panismo antes de devolvérselo a la ciudadanía y sobre todo salir en unidad. Tienen que hacer un análisis integral. Y en el otro sentido, corresponderá al partido en su momento fijar las reglas. Nosotros al menos lo que observamos son, en el caso de la Comisión Nacional de Elecciones y de algunos otros actores, vemos un árbitro fuerte, un árbitro sólido, que garantiza un propio proceso para sacar adelante cuando éste arranque. De tal manera que un proceso de unidad y un proceso de reflexión obliga a que los temas de divergencia los resolvamos en el seno del partido. Ahí hablemos el tono que sea necesario, pero salgamos fortalecidos, y eso no evita que en su momento, si hay circunstancias que están fuera de la norma o fuera del propio proceso, puedan hacerse del conocimiento de la opinión pública, pero no es en este momento la circunstancia. La reflexión es integral y la reflexión pues la tendremos que hacer en los diversos órganos del partido, en la bancada, en el Comité Ejecutivo Nacional, en su Consejo Nacional, en los consejos estatales y por supuesto funcionarios y autoridades emanados del país. Bueno, en ese caso no hemos tenido nosotros ninguna muestra fehaciente de alguna injerencia como tal. Nosotros estamos observando y lo que hemos pedido permanentemente es que haya un proceso, como siempre han sido en el PAN o siempre han intentado de ser conforme a estatutos y reglamentos. Un proceso transparente, un proceso claro, pero insisto que al tener una comisión de elecciones que ha librado varios procesos, eso da certeza de que eso puede estar cubierto. Por lo pronto desahogaremos esa reflexión en las etapas que corresponda y en su momento, una vez ya arrancado el proceso, pues estaremos haciendo los planteamientos necesarios. Diputado Cuevas, una pregunta. El PRI arrolló en el Estado de México. ¿Les queda a ustedes la vía del Tribunal Electoral y al PRD? ¿Se puede echar abajo todavía ese triunfo toda vez que dicen que rebasó por mucho el tope de campaña, que a 203 millones de pesos y se fue a 900 millones de pesos? Bueno, es un tema que hay que analizar. Yo decía hace un momento que habría que dejarlo un poco en manos del partido y de la propia campaña para que haciendo una valoración sólida con los elementos y los recursos que pueda validar y reunir, poder en su momento estar determinando si procede a hacer una impugnación o no. En este momento hay un reconocimiento de que las cifras no son adversas, que son muy adversas, y bajo esa circunstancia habrá que esperar, una vez ya hecho los conteos finales, una vez ya reunidas todas las actas, una vez valorado todo el entramado de la propia elección, hacerlo. Si nos enfrentamos a una elección de Estado, eso hay que decirlo, si nos enfrentamos a un sinfín de recursos que no sabemos de dónde vienen y que fueron usados, pero eso corresponderá ya al ámbito de la estrategia jurídica, una vez que valore si tiene los elementos o no para hacerlo.
gobernadora del Estado de México, pero usted, en sus palabras, era la joya de la corona y iban por la joya de la corona. ¿Qué pasó con eso? No, pues es la joya de la corona y nunca lo desmentimos. Y por supuesto que fuimos por ella con el afán de poder ganar. Cuando digo que no perdimos lo que no tuvimos, es porque en la narrativa parece que dicen los grandes perdedores y apabullados. No, bueno, nadie pierde lo que no tiene. Por supuesto que al no obtener un triunfo, bueno, pues hay un ganador y algunos que no obtuvieron el triunfo. A eso me refiero. Eso no es determinante, como ya lo hemos dicho. Sigue siendo la joya de la corona porque es una gran cantidad de votos, sigue siendo la joya de la corona porque de ahí se han enraizado proyectos que hoy pretenden salir avante a nivel nacional, pero también ha quedado demostrado que es un paso muy importante, pero no el que define la vida del país. Y menos ahora que nos hemos enfrentado a esa elección de Estado y a esa cantidad de recursos que obligarán a que el panismo también, una vez hecho la reflexión y el análisis, saque lo mejor de sí mismo, saquemos lo mejor de nosotros mismos y vayamos a la batalla como lo hemos hecho en más de 70 años, en las que ni hemos ganado todas, ni hemos perdido todas, y que hoy, para nosotros también la gran batalla se vuelve el 2012. Es decir, un demócrata como somos en Acción Nacional piensa esta batalla dura, dolorosa, pero ya estamos pensando en la siguiente, de lo que viene. No podemos dormirnos en nuestros laureles, no podemos sentarnos a ver qué sucede y nosotros nos estaremos preparando para las siguientes batallas. Gracias. Muchas gracias.